Hola, soy Bea de La Soleta Arte en Cocina y el día de hoy les voy a compartir una receta muy típica de Navidad que es una ensalada de manzana. Me la han estado pidiendo muchísimo en las redes, me mandan mensajitos solicitándomela, entonces aquí les voy a compartir mi versión de ensalada de manzana. Espero que les guste mucho. Les recuerdo que en la descripción del video encuentran toda la lista de ingredientes y también pueden imprimir su receta en www.lasoleta.com. Entonces vamos a empezar ya con la receta. Vamos a iniciar, en esta ocasión voy a estar utilizando bowl de metal porque voy a batir la crema y está ya súper frío, al igual que mi crema y mi aspa. Entonces voy a batir la crema hasta esponjar. No la quiero muy esponjada, sino término medio, por así decirlo. Cuando llegamos a este punto que ya se empieza a ver un poquito esponjada, en este momento vamos a empezar poco a poco a agregar, en velocidad baja lo voy a ir agregando el queso crema. Tengo aquí un poco de queso crema y lo voy a ir agregando para que se integre, cortado en pedazos así grandecitos, no tienen que ser muy pequeños, pero para que se integre a mi mezcla de crema. Y voy a subir un poquito la velocidad para que se incorporen los dos. Y en cuanto se incorporen, voy a agregar mi azúcar glass y mi vainilla. Voy a agregar el azúcar glass y por último la vainilla y vuelvo a batir para que se incorpore. En cuanto ya tenemos nuestra crema así ya más firme, la vamos a vaciar aquí un poquito a este recipiente y la vamos a llevar a refrigeración en lo que partimos nuestras frutas y nos preparamos para terminar nuestra ensalada. Voy a empezar partiendo unas manzanas de las rojas, las voy a dejar con cáscara, la verdad está súper bien lavada la cáscara, pero me gusta mucho dejarlas con la cáscara para que le den mucho colorido a nuestra ensalada. Si a alguien no le gusta, por supuesto que las puede omitir. Ahora voy a agregar una manzana verde. Enseguida voy a agregar apio. Voy a agregar aproximadamente, yo creo que unos 2 tallitos. Si se fijan es un tamaño chiquito y lo que voy a hacer es que lo voy a cortar así a lo largo porque del apio quiero hacer cuadritos chiquitos, trozos pequeños. El apio le aporta un toque crujiente muy rico a la ensalada. Por supuesto que la manzana también es crujiente, pero el apio tiene una textura muy diferente. Este es opcional si se lo quieren agregar o no, adelante. Y voy a agregar aquí piña en almíbar también. Voy a agregar aquí un poquito de piña en almíbar. Voy a agregar algo de nueces ya picadas. Y voy a agregar algo que también es opcional y es malvavisco, ¿sí? Yo les recomiendo que utilicen malvavisco que sea blanco. Y si es así de este pequeñito, mejor. Voy a agregar aproximadamente una taza. La verdad me encanta porque es muy lindo encontrarte con algo suave dentro de la ensalada. Y ese toque lo aporta el malvavisco. Entonces voy a mezclar muy bien todos mis ingredientes.
Y ahora solo nos falta agregar la crema, que voy por ella al refrigerador. Y en este punto ya voy a agregar aquí mi crema con queso crema, que está deliciosa. Y voy a envolver todo súper bien hasta que todo quede muy bien incorporado. Y en este punto ya nada más nos falta enfriar un momentito para después presentar nuestra ensalada. Y así es como queda ya nuestra ensalada de manzana. La única decoración que hice fue ponerle unos corazones de nuez y un poquito de hierbabuena en el centro, y ya no necesita más. Es una ensalada súper rica, es ideal para acompañar un pavo, para acompañar un jamón ahumado. También es excelente opción porque es un toque dulce que hace muy rico contraste con lo salado. La verdad es una ensalada que yo hago en cualquier época del año, la utilizo mucho como postre. Cuando quiero que consumamos algo de fruta o algo, se me hace un postre muy rico y súper fácil. Como ustedes se dieron cuenta, se hace súper rápido y súper sencilla. Entonces, aquí les dejo esta opción para su cena navideña y no me queda nada más que invitarlos, como siempre, a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hacen. Muchas gracias.